Esta es la historia del rey Midas, espero te guste y me platiques qué te pareció. En lo más profundo de una antigua región donde el sol dorado se reflejaba en los campos de trigo y el cielo parecía pintado con acuarelas suaves, vivía un rey muy peculiar en un castillo de mármol brillante y torres tan altas que tocaban casi las nubes. Su nombre era Midas, y aunque tenía riquezas más allá de lo imaginable, no era un rey como los demás. Lo que más adoraba, mucho más que las flores del jardín real o el cantar de los ruiseñores en primavera, era el oro. Su castillo estaba adornado con columnas cubiertas de hilos dorados, cortinas que destellaban con bordados metálicos y pisos que, aunque de piedra, siempre estaban pulidos para brillar como si fueran de oro puro. Tenía cofres, baúles y cámaras enteras rebosantes de monedas relucientes, coronas decoradas con piedras preciosas y candelabros que parecían capturar la luz del sol solo para él. Midas caminaba entre sus tesoros con una sonrisa quieta, con los ojos fijos en cada nuevo reflejo que encontraba. Sin embargo, no todo en su vida brillaba como el oro. Aunque tenía una hija que lo quería con todo su corazón, una niña llamada Marigold, de cabellos tan suaves como la seda y ojos como los cielos despejados, el rey dedicaba muy poco tiempo a jugar con ella o escuchar sus historias. Marigold solía corretear por los jardines del palacio, recogiendo flores, jugando con las mariposas o hablando con los pájaros, pero lo que más deseaba era que su padre la acompañara alguna vez en esas pequeñas aventuras. A menudo lo miraba desde lejos mientras él contaba monedas en la sala del tesoro, y su corazón deseaba que una de esas monedas pudiera convertirse en un momento con él. El palacio estaba rodeado de campos verdes que parecían alfombras naturales, con árboles frondosos que ofrecían sombra y riachuelos que murmuraban canciones suaves al pasar entre las piedras. Cada rincón del reino parecía sacado de un cuento, lleno de vida, colores y sonidos mágicos. Pero para Midas, todo aquello no era más que el escenario donde descansaba su verdadero tesoro, el oro. Una mañana, cuando el cielo apenas despertaba y el rocío aún colgaba como perlas diminutas en las hojas, Midas se despertó con una extraña sensación. Había soñado que todo lo que tocaba se convertía en oro. Las ramas de los árboles, las flores, las piedras, incluso el agua, todo, al contacto de sus manos, se transformaba en oro resplandeciente. El sueño había sido tan vívido que se despertó con el corazón palpitando con fuerza y una chispa de codicia aún danzando en sus ojos. Se levantó de su cama y caminó lentamente hacia su jardín, como si esperara ver alguna señal. Allí, entre los arbustos y las fuentes, no encontró más que lo de siempre, belleza natural. Aunque le gustaban esos paisajes, sentía que algo faltaba. Quería más. Quería que ese sueño fuera realidad. Anhelaba que su amor por el oro fuera satisfecho de una vez por todas. Y fue justo entonces, mientras sus pensamientos giraban como hojas en el viento, que ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Una figura misteriosa apareció entre los árboles del jardín. No era un sirviente, ni un visitante conocido. Era un hombre de aspecto brillante, como si la luz del día lo envolviera. Sus ropas parecían tejidas con estrellas y sus ojos brillaban con la sabiduría de 1000 siglos. Caminaba sin dejar huellas sobre la hierba y sin presentarse, habló con una voz serena y profunda, como un arroyo que fluye entre piedras antiguas. Le ofreció a Midas un deseo. Uno solo. Pero cualquiera que fuera. El rey, sin vacilar ni por un instante, pidió que todo lo que tocara con sus manos se convirtiera en oro puro. Su voz tembló al pronunciar las palabras, no por miedo, sino por la emoción que agitaba su alma. Sus pensamientos se llenaron de imágenes de árboles dorados, fuentes doradas, incluso aves doradas que cantarían en jaulas de oro. La figura asintió lentamente, con una expresión que mezclaba sabiduría y compasión. Advirtió al rey que debía pensar bien en lo que pedía, pues no todo lo que brilla es siempre bueno. Pero Midas, cegado por su deseo, insistió. Y así, el don fue concedido. Cuando el sol subió completamente en el cielo, Midas sintió que una energía distinta recorría sus dedos. Era como si sus manos emitieran una calidez dorada, suave pero poderosa. Emocionado, corrió hacia un arbusto de rosas y tocó una flor que acababa de abrir sus pétalos. Al instante, la rosa se endureció y adquirió un brillo metálico. Cada pétalo, cada hoja, cada espina, todo se transformó en oro macizo. Midas dio un paso atrás, asombrado. Luego probó con una piedra, una hoja del suelo, una rama. Todo, sin excepción, se volvía oro al instante. Su sonrisa se ensanchó. Sintió que finalmente tenía en sus manos el poder que siempre había deseado.
Durante horas caminó por su jardín y luego por el palacio, tocando objetos, decoraciones, estatuas. El castillo comenzó a brillar más que nunca. Los sirvientes lo miraban con asombro, sin comprender lo que sucedía. El rey no explicaba nada, solo reía suavemente, como si guardara un secreto maravilloso. Pero el verdadero impacto de su deseo aún estaba por llegar. Al llegar la hora del desayuno, el rey se sentó a la gran mesa de mármol del salón principal, bajo un techo decorado con frescos celestes y lámparas de cristal que colgaban como racimos de luz. Los sirvientes colocaron ante él un banquete digno de un rey, pan recién horneado con corteza crujiente, frutas jugosas recogidas esa mañana, queso cremoso, miel de los bosques cercanos y una jarra de leche tibia. Midas, aún embriagado de emoción, extendió la mano para tomar una uva. En cuanto sus dedos rozaron la fruta, ésta se tornó sólida y reluciente. Un racimo completo se transformó en oro antes de que pudiera siquiera llevar una sola uva a la boca. Confundido, probó con el pan, lo mismo. El pan se volvió una barra dorada, dura e imposible de morder. Intentó beber la leche. En el instante en que la tocó, el líquido se solidificó y se convirtió en una figura de oro dentro de la jarra. El rey se detuvo. Por un momento, su expresión se tensó. La sonrisa que horas antes había iluminado su rostro se desvaneció como el rocío bajo el sol del mediodía. Empezaba a comprender. Intentó ignorar el malestar y se levantó, con la esperanza de que fuera solo una confusión pasajera. Caminó hacia la sala del trono, un salón inmenso con columnas talladas y ventanas que filtraban la luz en tonos suaves. Marigold lo esperaba allí, como solía hacerlo cada mañana. Al verlo entrar, corrió hacia él con la misma alegría de siempre, sus pequeños pasos resonando como gotas suaves sobre el mármol. Pero Midas, sin pensar, la abrazó. Y en ese instante, el mundo se detuvo. El calor de la vida que solía emanar del cuerpo de su hija desapareció al instante. Sus brazos, antes cálidos y suaves, se volvieron rígidos como la piedra, pero con el fulgor dorado del metal. Su cabello que ondeaba como una brisa, se convirtió en hebras de oro que no se movían más. Su rostro antes lleno de sonrisas y travesuras, se congeló en una expresión inocente, atrapada para siempre en una máscara brillante. El rey la soltó temblando. Dio un paso atrás y cayó de rodillas. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba su respiración agitada y el latido de su corazón que golpeaba como un tambor. Su mente se negaba a aceptar lo que veían sus ojos. Había convertido a su hija, su único tesoro verdadero, en oro. No una estatua, no un adorno, sino una figura sin vida, inmóvil y fría. Las paredes del castillo, antes resplandecientes, se volvieron opresivas. El oro que había llenado su corazón de alegría se transformó en una prisión. Ya no era riqueza, era castigo. Midas miró a su alrededor y donde antes veía belleza, ahora veía vacío. Se dio cuenta de que su deseo había sido egoísta, que su ambición le había robado lo más valioso que tenía. Salió corriendo del salón, cruzando pasillos que brillaban bajo sus pasos, huyendo de sus propias decisiones. Atravesó los jardines, el patio interior, los campos dorados que había tocado sin pensar. Se dirigió al bosque, con la esperanza de encontrar aquella figura misteriosa que le había concedido el don. El sol se había ocultado detrás de las copas de los árboles cuando entre sombras suaves y el canto apagado de los búhos, la figura resplandeciente apareció una vez más. Su luz no era cegadora, sino suave y envolvente, como una luna que ofrecía consuelo. Midas, con lágrimas silenciosas, se arrodilló. No pidió oro, ni poder. Solo una cosa, que su hija volviera. La figura lo miró con comprensión. Ya no era el mismo rey que había pedido el toque dorado. Su corazón se había transformado. Ahora comprendía el valor real de la vida, de la ternura, del tiempo compartido. El castigo había enseñado una lección que ningún tesoro podría igualar. Con un gesto suave, el ser mágico le indicó lo que debía hacer. Debía viajar al río más puro del reino, un río escondido entre montañas cubiertas de niebla y musgo, cuyas aguas nacían del corazón mismo de la tierra. Allí, debía tomar agua con sus manos, y con esa agua lavar lo que deseaba restaurar. Pero debía hacerlo con humildad, con la verdad latiendo dentro de él. Sin perder tiempo, Midas emprendió el viaje. Acompañado solo por su arrepentimiento y la esperanza de redención, atravesó valles, subió laderas y cruzó bosques silenciosos. Las noches eran frías, y los días largos.
Comía lo que encontraba en la naturaleza, sin tocarlo con las manos. Bebía del cuenco de piedra que llevaba consigo. Y en cada paso, pensaba en Marigold, en su risa, en sus juegos, en el momento en que se convirtió en oro. Finalmente, llegó al río. Era como ningún otro que hubiera visto. Sus aguas eran tan claras que se podía ver el fondo cubierto de piedrecillas suaves. Los peces nadaban tranquilos, y el sonido del agua parecía una canción de cuna antigua. Midas se arrodilló a la orilla, sumergió sus manos en el agua fría y cristalina, y sintió como esa corriente lavaba no solo sus dedos, sino su alma entera. Llenó su cuenco de piedra con cuidado y emprendió el camino de regreso. El regreso fue más sereno. Aunque los pasos de Midas estaban cansados y sus pies se hundían en el lodo de los senderos, su corazón latía con una determinación distinta. Ya no corría por codicia, ni por gloria, ni por miedo. Caminaba por amor, por reparación, por la esperanza de volver a escuchar una risa que le diera sentido a los días. Atravesó los valles con la misma humildad con la que un campesino riega sus cultivos. No tocó nada que no fuera necesario, cuidando que el cuenco de piedra no se volcara. El agua dentro parecía tener vida propia, no se evaporaba, no se ensuciaba, y en la noche brillaba con un resplandor muy leve, como si supiera que cargaba una promesa. El castillo apareció en el horizonte, grande e imponente, con sus torres y estandartes que ondeaban al viento. Pero esta vez, Midas no lo vio como un símbolo de poder, sino como un lugar donde todo había comenzado, donde una lección invaluable lo aguardaba. Al entrar, el aire parecía más frío que antes. Las paredes doradas no le causaban orgullo, sino una tristeza profunda. Caminó por los pasillos en silencio, sin que ningún sirviente se atreviera a acercarse. Todos sabían lo que había ocurrido. La noticia del toque dorado había corrido como el fuego por la hierba seca, y la imagen de la pequeña Marigold convertida en estatua de oro había llenado de lágrimas a todos en el reino. El rey entró al salón del trono. Allí estaba ella, aún de pie, inmóvil, igual que el último momento en que la había visto. Su rostro reflejaba una dulzura eterna, pero también una ausencia que dolía con solo mirarla. Con manos temblorosas, Midas se acercó. Se arrodilló frente a su hija y colocó el cuenco con sumo cuidado sobre el suelo. Sumergió los dedos en el agua, que aún brillaba como si hubiera nacido de una estrella, y los llevó suavemente al rostro dorado de Marigold. Lo hizo con ternura, como cuando le limpiaba las mejillas tras una tarde de juegos en el jardín. El agua descendió por su frente, sus mejillas, su nariz. Luego humedeció sus manos y las colocó en las de ella, como si intentara traspasarle la vida misma. El silencio duró unos segundos eternos. Pero luego, algo cambió. Primero, un suspiro. Leve, casi imperceptible. Después, los ojos de la niña se humedecieron, como si una lágrima invisible despertara desde dentro. El oro comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera polvo que se desprendía con el viento. El color volvió a su piel, el calor a sus manos. Sus cabellos dorados recobraron la suavidad y movimiento natural. Y de pronto, un parpadeo. Después, una exhalación. Y finalmente, un gesto. Marigold sonrió. Midas no pudo contener el llanto. Su hija viva. Su corazón restaurado. La abrazó con cuidado, sintiendo que por fin volvía a sostener en brazos lo único que siempre había tenido verdadero valor. La niña lo miró con ternura, sin comprender del todo, pero segura de que estaba a salvo, de que todo estaría bien. Aquel día marcó un nuevo comienzo. El rey mandó deshacerse del oro innecesario. Las columnas doradas fueron reemplazadas por piedra natural. Las sillas cubiertas de metales brillantes fueron sustituidas por madera cálida y pulida. Las fuentes que escupían monedas se convirtieron en jardines de flores, y los cofres llenos de tesoros fueron vaciados para ayudar a los pueblos del reino. Midas se convirtió en otro hombre. Visitaba a su gente, escuchaba sus preocupaciones, compartía las comidas sin vajillas lujosas ni manjares dorados. Su reino, antes encerrado en el brillo de la ambición, floreció en la alegría de la sencillez. Por las noches, el rey solía pasear con Marigold por los jardines. Ella recogía flores, perseguía luciérnagas y cantaba canciones suaves que llenaban el aire de paz. Y él, cada vez que la veía sonreír, recordaba el día en que casi la perdió por desear más de lo que necesitaba. Y así, el rey que una vez quiso convertir el mundo en oro, encontró en el amor de su hija la riqueza más grande de todas. Nunca más pidió deseos imposibles,
porque ya tenía en su vida todo lo que verdaderamente importaba. Y colorín colorado. Este cuento se ha terminado.